Fui perseguida y hostigada por ese maníaco de Daniel Ponce. Él me intimidó. Yo no me quería entregar a un policía tan hostil porque sabía que no había garantía de justicia para mí, por esa razón. Bella, quiero que tengas el primer regalo de tu hijo. Neno. ¿Estás embarazada? No sé de qué mañas te valiste para evadir a la justicia, pero eso es lo que eres, una asesina. No, Liliana, por amor de Dios. Eres una basura, Liliana, por favor. Ya sé dónde está Ponce. Oye, Diablita, por cierto, ¿cómo se llamaba esta doctorcita que se quería encamar a Ponce? Se llama... Marina Valdés, ¿no? Ay, Diablita, Diablita, Diablita. ¿Qué pretendías? Me querías engañar. ¿De verdad todavía no sabes con quién estás tratando? Diablo, lo que pasa es que yo no... Lo que pasa es que nada, Liliana. O es Ponce, o soy yo. ¿No que éramos socios? ¿Que casi éramos uno mismo? ¡Me lleva la fregada, Liliana! Es que yo no entiendo cómo puedes pensar que yo sabía de quién estabas hablando. Perdóname, pero yo no soy adivina ni estoy todo el tiempo siguiéndole los pasos a Daniel Ponce. Perdón. Cuidadito, Diabla. Porque a la otra te mando al infierno. Y vas a arder muy lento. Diablo, Daniel ha estado con muchas mujeres. ¿Cómo voy a saber que hablabas precisamente de la tal Marina? Está bien. Vamos a suponer que te confundiste. Pero ya no le aunque, ¿sabes? Porque a tu noviecito, en este momento, ya se lo están fregando. Por lo tanto, por la autoridad que me confiere el Estado mexicano, declaro que la patria potestad sobre el menor Ignacio de Jesús Echeverría Durán sea ejercida por la madre, Elena Durán, y que la guardia y custodia del menor sea compartida entre ambos padres. En cuanto al régimen de visitas, y hasta tanto no haya un cambio de actitud en la conducta del ciudadano Radamés Echeverría, será determinado con antelación por la madre y se realizará en la presencia de un testigo designado por este tribunal. No estoy de acuerdo. Yo soy el padre y tengo todo el derecho con mi hijo para verlo cuando se me dé la gana. Radamés, cálmate, por favor. En cuanto a la división de bienes conyugales, el tribunal ordena una auditoría detallada de activos y pasivos del ciudadano Radamés Echeverría para dividirlos en partes iguales y o equitativas entre los ciudadanos Elena Durán y Radamés Echeverría. De ninguna manera voy a darle lo que es mío a esta prostituta. Ciudadano, lo conmino a que guarde silencio. Si usted vuelve a interrumpir este acto, tendré que mandarlo detener. Es que he trabajado toda mi vida. No hay ningún derecho para que me quite todo lo que es mío. Si hay alguna objeción por parte de las partes para la división de los bienes conyugales, tendrá que dirimirse en otro juzgado. Yo doy por terminado este acto. Con permiso. Muchísimas gracias, juez. Hasta luego. Elena, eres una mujer libre. Muchísimas gracias. Ahora vámonos de este lugar, que no soporto estar aquí. Eres el abogado más inepto que he conocido en toda mi vida. Me quitaron todo lo que es mío. Es tu culpa, Radamés. Te dije que te contuvieras. Con tu maltrato constante hacia Elena hiciste imposible mi defensa. Mejor apártate. Agradezco muchísimo que hayas tomado el caso, Isabel. Bueno, es lo menos que podía hacer por la memoria de mi amiga Camila, que en paz descanse. No sirves para absolutamente nada. Déjame que te advierta algo. No vas a tener un centavo más mío. Radamés, no seas bruta. Estamos afuera de los tribunales. Si te ven, te meten preso. Yo estoy haciendo nada. Te voy a quitar esa costumbre que tienes de maltratar mujeres. Radamés, si quieres apelar, no te conviene una pelea en este sitio. Vámonos. Está bien. Vámonos. ¿Cómo supiste que hoy era el día de la sentencia? Supe lo de tu divorcio y me imaginé que Radamés no te iba a dejar en paz. Aunque no quieras saber de mí, yo no voy a dejar que él te maltrate.
¿Estás haciendo puntos, Pablo? Porque no va a servir de nada. Sí, lo sé. Sé que no me vas a perdonar el que me haya equivocado. Pero quería checar que estuvieras bien. Siempre tan caballeroso. Mi dama lo merece, aunque no me quiera. Con permiso. Yo no sé qué te hizo ese galán, pero yo hubiera salido corriendo a tirarme a sus brazos, ¿eh? Ay, no creas, Isabel. Me estoy conteniendo. Pablo me sigue volviendo loca como cuando era jovencita. Y por favor, Mario, te suplico tu absoluta discreción con este tema, ¿sí? Por supuesto. Te pido que en cuanto tengas los resultados de los exámenes me los traigas directamente a mí sin que se entere nadie en el hospital. No te preocupes, colega, pero desde hoy te digo que el movimiento que tienes en tu mano no tiene por qué ser Parkinson. Eso lo sé, pero digamos que tengo antecedentes familiares. Mi bisabuelo lo tuvo, también lo tuvieron mi padre y su hermano, entonces digamos que no me quiero engañar. Lo entiendo. Ahora hay medicamentos que atenúan los síntomas. Incluso la mortalidad es menor. Sí, eso también lo sé. Pero digamos que no es morir joven lo que me preocupa. Lo que realmente me inquieta es lo largo y lo agónico que puede ser el proceso de esta enfermedad. Digamos que yo padecí un proceso así con mi padre y siempre tenía temblores, la rigidez, la pérdida de sus facultades y digamos que yo no quiero que ninguno de mis seres queridos se haga mi enfermero, ¿entiendes? Eso nunca. Niki. Tu papá es un hombre muy ordenado, mi amor. Si hubieras visto a tu mamá, ella sí que era un ciclón. Por donde pasaba, iba dejando puritito desorden. Seguramente nos escuchaste. Vicky, tu cuarto está hecho un desastre. No te metas, jefa. Y no se te ocurra tocar nada. Yo sé dónde está todo en medio de mi desorden. Mi amor, si yo hubiera sabido que íbamos a estar juntas por tan poco tiempo. ¿Será cierto que tu propia tía Liliana te mató? Pero si fue verdad, ¿por qué le hablaste a tu tía Lucha y no a mí? Si es verdad que te la pareciste a ella, me da mucho coraje contigo. Muy mal hecho de tu parte, Vicky. Yo soy tu mamá. Es a mí a quien más me dueles. Ella tampoco me buscó a mí, Chelo. ¿Pero no crees que escogió a Lucía porque ella sabía qué hacer con esa información? Todavía tengo el coraje de lo de anoche, Deyanira. Qué rabia cuando Liliana se apareció ahí como si no hubiera roto un plato. Y aparte la pasividad de mi familia. Híjole, me vas a perdonar, hermana, pero los Durán son muy blandos con esta sabandija. Uy. Pues sí. Qué bueno me quedó este cafecito, ¿no? Lo que me parece es que no deberías de tomar tanto café durante el embarazo. Para manís. ¿Y esa cara de mensaje qué? Es que me emociona mucho que hayas regresado a la casa. Así no me voy a sentir sola y tendré quien me cuide y me diga lo que es bueno y es malo para mi bebé. Ay, eso ni lo dudes, ¿eh? Yo tengo que cuidar muy bien a mi ahijadito y a mi comadre para que nazca un bebé tan sano y tan hermoso como tú. Ay, no, mames, no, nada de llorar. Ya sé que las hormonas te alborotan los sentimientos, pero no llores, no te me pongas así. Está bien. Cero lágrimas. Ay, mana, perdón. No, ¿Y qué has sabido del chamuco? Tu marido anda desaparecido y no se ha hecho presente. Pues sí, pero lo va a hacer. Y si es quien creo que es, no tarda en manifestarse. Marina. ¿Qué onda? Ya me voy a mi consultorio. Bueno, yo también ya me voy. Si quieres, bajamos juntos. ¿Qué? Daniel, estás loco. La policía y dos tipos te están buscando. A ver, ¿qué parte de convaleciente no entiendes? No estoy convaleciente. De verdad, me siento mucho mejor. Además, estoy cansado de estar aquí. Me acusaron de un crimen que no cometí. Necesito hacer algo. Vamos. No lo conozco. A lo mejor es uno de mis amigos.
Bueno. Soy Liliana Durán. Salgan de inmediato del depa. Saben que Daniel está contigo. Van a matarlo. ¿Qué pasa? Era Liliana. Dice que vienen a matarnos. Vámonos. ¿Cómo que los niños no están? ¿Por qué los dejó salir? Hay un amor que me aguarda, en mi lucha triunfaré. Lo que me quede de vida, miserable no he de ser.